Una madre desaparece tras reunirse con un conocido del pueblo. Sus hijos pequeños, extrañamente, también están desaparecidos. Lo que parecía un simple encuentro comercial terminó revelando uno de los crímenes más perturbadores ocurridos en Chile. En el corazón del tranquilo pueblo de Lolol, alguien llevaba años ocultando un secreto inconfesable. Óscar II López Rodríguez no siempre vivió en Lolol. Llegó al pueblo después del gran terremoto que sacudió Chile el 27 de febrero de 2010. En ese contexto de crisis y reconstrucción, el recién llegado se instaló sin permiso en una casa abandonada ubicada en la salida poniente del pueblo, sobre la avenida Los Alerces. Nadie sabía mucho de él, pero su presencia pronto se volvió imposible de ignorar. Era un personaje peculiar, flaco, desordenado, con aire distraído y un discurso que oscilaba entre lo espiritual y lo desconectado de la realidad. Se dedicaba a recolectar objetos viejos, piezas de metal, adornos, electrodomésticos antiguos y todo lo que pudiera restaurar o vender. Con los meses, su hogar improvisado comenzó a parecer más un bazar caótico que una vivienda común. La gente empezó a llamarlo el anticuario. Otros, menos amables, simplemente lo conocían como el loquito del pueblo. Pero a diferencia de otros personajes típicos de zonas rurales, López no era simplemente un excéntrico más. Había algo más profundo y perturbador en su mirada, en su forma de hablar con extraños temas místicos y de obsesionarse con elementos que nadie más encontraba relevantes. Uno de ellos era su perro, Valentín, a quien presentaba como una especie de mesías con una misión espiritual para salvar al mundo. Incluso salía en bicicleta con el animal montado en la parrilla, y esa imagen terminó por convertirse en su marca personal entre los locales. La prensa local, curiosa por su historia, llegó a entrevistarlo. En una nota publicada por el portal Mundo Rural, López relataba su pasión por recorrer las carreteras acompañado de su fiel compañero. Las imágenes del dúo fueron compartidas en redes sociales, provocando tanto simpatía como extrañeza. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de ese curioso personaje se ocultaba una mente perturbada, al borde del colapso. Su negocio comenzó a atraer turistas, no por su orden ni por la calidad de los artículos, sino por la rareza de todo lo que acumulaba. Había cuchillos, armas decorativas, discos, radios, figuras, partes de bicicletas y cosas cuyo origen y función resultaban misteriosos incluso para los más curiosos. En particular, López tenía una fascinación con las armas blancas, sables, hachas, espadas. A menudo hablaba de sus batallas favoritas del anime japonés o de películas como Kill Bill que citaba con frecuencia. Las armas no eran decorativas para él. Las trataba como reliquias. Las cuidaba, las pulía y, según algunos vecinos, las probaba en la soledad de su patio trasero. Ese mundo extraño, entre la chatarrería y lo ritual, estaba a la vista de todos. Pero como suele pasar, en lugares pequeños la excentricidad muchas veces se normaliza, hasta que ya no se puede ignorar. Fue así como, 2 años después de su llegada, el 12 de julio de 2012, ocurrió lo impensado. María José Reyes Moore, profesora de inglés, madre de 2 adolescentes y visitante habitual del sector, se bajó del auto en el que viajaba con sus hijos para mirar lo que ofrecía el famoso anticuario. En ese momento nadie supo, ni ella, ni sus hijos, ni la comunidad, que estaban entrando en el capítulo más oscuro en la historia de Lolol. El 12 de julio de 2012 era una jornada fría, pero soleada. Como en muchas localidades del sur de Chile, el clima invernal no impide que las familias se reúnan o salgan de paseo. Ese día, María José Reyes Moore, profesora de inglés de 46 años, decidió visitar a sus familiares en Bucarruca, un sector rural cercano a Lolol, en la región de O'Higgins. Era parte de su descanso invernal, una pausa necesaria en su rutina como docente en el sector oriente de Santiago. En el vehículo que conducía la acompañaban sus 2 hijos, un joven de 19 años y un adolescente de 15. Como ya era habitual, María José pasó por el centro de Lolol y cerca del mediodía, decidió detenerse frente al conocido negocio de antigüedades de Óscar López. Posiblemente había recibido algún dato sobre un artículo curioso que se ofrecía allí. Sea como sea, la profesora se bajó del auto con intención de mirar, tal vez comprar, sin imaginar que ese sería su último acto. Mientras ella entraba al local, sus hijos la esperaban a unos metros.
Lo que ocurrió a continuación fue tan sorpresivo como brutal. Dentro del recinto, y por razones que aún no han podido establecerse con certeza, Óscar López la atacó con un arma blanca, en específico con un hacha. El ataque fue fulminante. Óscar, que llevaba años manipulando y coleccionando sables y cuchillos, descargó su furia con una precisión escalofriante. En segundos, la escena se volvió irreal. La violencia del ataque superó cualquier lógica. La profesora fue asesinada de forma atroz frente a los ojos de sus propios hijos, que observaron la escena desde la calle sin poder intervenir. Los gritos se escucharon en toda la cuadra. Testigos relataron que los hijos comenzaron a correr desesperados por la calle pidiendo ayuda. Algunos vecinos salieron confundidos, otros horrorizados. La llamada a carabineros se hizo casi de inmediato, y la patrulla llegó en cuestión de minutos. Pero ya era demasiado tarde. Óscar López no solo había cometido el acto, lo había dramatizado. Según los reportes policiales, al momento en que los uniformados llegaron al lugar, López sostenía la cabeza de la víctima y gritaba incoherencias, como si estuviera recreando una escena cinematográfica. Su comportamiento, lejos de la huida o del remordimiento, era desafiante. Cuando los carabineros intentaron reducirlo, el agresor los enfrentó, aún armado, obligándolos a hacer uso de sus armas de servicio. Óscar López murió en el lugar, abatido por la policía. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. Durante el registro de la vivienda, en un baúl que estaba semioculto dentro del inmueble, los peritos encontraron algo que cambió por completo la dirección de la investigación. Una cabeza humana, en estado de conservación avanzada. No era la de María José. Era otra, perteneciente a una persona distinta. Las diligencias posteriores permitieron identificar a la víctima. Se trataba de Juan Duarte, un agricultor local cuya desaparición había sido reportada tiempo atrás, aunque en ese momento no había mayores pistas sobre su paradero. El cuerpo de Duarte fue encontrado enterrado en el patio posterior de la casa, en un improvisado entierro clandestino. El caso dejó atónita a la comunidad, no solo por la violencia del crimen, sino por lo que revelaba sobre un personaje que, durante años, había sido visto como alguien excéntrico, pero aparentemente inofensivo. Las autoridades iniciaron una investigación profunda para comprender qué motivó a López, cuál era su estado mental, y si existía algún patrón o indicio que pudiera haber anticipado este desenlace. Las preguntas se multiplicaban. ¿Estaba realmente enfermo? ¿Había señales que la comunidad ignoró? ¿Era un ritual lo que acababa de ocurrir? En los próximos días, los medios comenzaron a cubrir el caso con intensidad, mientras expertos en salud mental y criminología intentaban descifrar el perfil de este misterioso asesino. La primera gran pista sobre el perfil psicológico de López vino de la mano de la autopsia psicológica, un proceso que tiene como objetivo comprender el estado mental del agresor al momento de los hechos. Fue realizada por un equipo especializado del OS-9 de Carabineros, que se encargó de recopilar evidencia y realizar entrevistas con personas cercanas a López. El informe que se presentó más tarde fue escalofriante. La psicóloga María Luisa Díaz, encargada del análisis, confirmó que, de acuerdo con la evidencia recopilada, Óscar López padecía una psicosis grave, lo que le había llevado a desarrollar delirios místicos. Su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada. Se hablaba de voces que le ordenaban realizar actos en nombre de una misión espiritual o sobrenatural, lo que podría haber justificado su obsesión con el Mesías Valentín, su perro, y sus tendencias a asociar sus acciones con rituales de una naturaleza inexplicable. López, según los especialistas, no solo era un hombre con un trastorno mental, sino que sus delirios estaban profundamente arraigados en un tipo de creencia mística, posiblemente relacionada con prácticas ocultas. Esto se corroboró más tarde, cuando se descubrió que su interés por las armas blancas y los rituales era más que una simple fascinación por los objetos. Al parecer, el uso de esas armas formaba parte de una especie de práctica personal, una batalla espiritual que él mismo se había impuesto. Los testimonios de los vecinos y personas que tuvieron contacto con López fueron fundamentales para reconstruir su perfil. Un dato curioso es que muchas de las personas que lo conocieron nunca notaron signos evidentes de violencia en su comportamiento antes del crimen. Algunos lo describieron como un hombre solitario y excéntrico, pero nadie imaginaba que la violencia se gestaba bajo la superficie.
Varios relatos indicaron que López siempre estuvo rodeado de objetos extraños y a menudo discutía sobre teorías místicas y espirituales. Sin embargo, en sus interacciones cotidianas parecía un hombre incapaz de hacer daño a nadie. Aunque se conocía su pasión por el anime y las películas de acción, como Kill Bill, parecía inofensivo, incluso simpático en su comportamiento errático. Una de las vecinas del sector, que solía ver a López con frecuencia en la feria local, recordaba cómo él aparecía vestido con atuendos extraños, e incluso con palos o espadas, como si estuviera en un disfraz de samurái. Lo veía como un personaje pintoresco, una rareza del pueblo que atraía la atención por su manera de ser, pero nada que indicara una posible amenaza. En su mente, él no era más que un tonto que se obsesionaba con los objetos y las historias de películas. Sin embargo, con el tiempo, aquellos que lo conocieron comenzaron a recordar comportamientos más extraños y perturbadores, como la manera en que hablaba de su perro Valentín, al que parecía otorgarle una relevancia desmesurada. Según algunos testimonios, López afirmaba que el animal tenía una misión de vida que implicaba salvar el mundo. Los que lo escuchaban, en su mayoría, pensaban que se trataba de un juego mental, una especie de broma macabra, pero sin darse cuenta de lo que realmente había detrás de esas palabras. El análisis de su entorno personal también reveló otros aspectos inquietantes. Aunque no existían denuncias previas por violencia o amenazas, varios vecinos empezaron a recordar que López había sido un hombre muy solitario, que evitaba el contacto con otros y, en muchas ocasiones, mostraba un comportamiento errático, como si estuviera absorto en un mundo paralelo. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir rumores sobre una posible vinculación de Óscar López con sectas o grupos ocultistas. Aunque no se pudieron comprobar de manera concluyente, algunos informantes señalaron que había rumores en la zona sobre su participación en prácticas esotéricas. Estos detalles alimentaron aún más la teoría de que el crimen de Lolol podría haber sido un acto ritual, tal como lo sugerían los expertos en criminología. El impacto en Lolol fue inmediato. La comunidad quedó marcada por el horror de un crimen que jamás imaginaron vivir tan de cerca. El anticuario, que muchos conocían como un personaje extraño, terminó siendo un asesino con claros signos de enfermedad mental. La conmoción llevó a revisar cómo se perciben ciertos comportamientos y la falta de atención a señales que podrían haber alertado a tiempo. La investigación concluyó que Óscar López actuó solo, motivado por delirios psicóticos. Aunque nunca se aclararon por completo los motivos, se descartó la participación de sectas. El caso dejó una lección amarga. A veces, el verdadero peligro no se esconde en la oscuridad, sino a plena vista, disfrazado de rareza inofensiva.